Quien nunca se preguntó, ¿por qué los judíos y los musulmanes pelean tanto? ¿Cuál es el origen real del rencor de los pueblos islámicos? ¿Qué revela la Biblia sobre estos conflictos? Hoy vas a tener todas esas respuestas y aún vas a entender por qué una princesa egipcia fue una de las culpables de que ocurriera todo este problema. Al final de este vídeo, nunca más vas a tener dudas sobre este tema y aún vas a poder enseñar a tus amigos. Este material realmente está muy rico en información. Quédate hasta el final para entender el desenlace de esta historia y cómo todas las piezas encajan. Te vas a sorprender. Entonces, vamos a empezar. Ismael fue uno de los descendientes de Abraham, un importante patriarca. Era hijo de Agar, que inicialmente era una esclava en la casa de Abraham. Agar, una princesa egipcia, se convirtió en concubina de Abraham. Este cambio de estatus de Agar es bastante intrigante. Pasó de una posición de nobleza en Egipto a servir a Sara y Abraham, y fue ella misma quien eligió ese camino. La historia de cómo Agar llegó a la casa de Abraham es fascinante. Cuando Abraham dejó su tierra natal, Ur-Kasdim, y viajó a Canaán, tuvo que ir al Egipto para adquirir provisiones debido a la hambruna. Allí, conoció al faraón de la época, un rey poderoso. Abraham temía que, debido a la belleza de su esposa Sara, el faraón deseara quedarse con ella e incluso matarlo por eso. Entonces, le dijo al faraón que Sara era su hermana, una decisión tomada en un momento de peligro de vida. El faraón, atraído por Sara, la llevó a su palacio. Sin embargo, un milagro ocurrió, alterando el curso de esos eventos. Por cierto, ¿sabías que Agar era princesa? Eso poca gente lo habla, ¿verdad? Yo no lo sabía. Antes de continuar, déjame presentarme. Mi nombre es Bruno Cordirou, uno de los creadores del canal, y si quieres recibir más bendiciones de Dios en tu vida, suscríbete al canal para recibir más estudios bíblicos como este. Volvemos. Dios impidió que el faraón se acercara a Sara, causando una plaga tanto en él como en su casa, lo que lo dejó incapaz de tocarla. El faraón se dio cuenta de que se había involucrado con la esposa de un hombre que era protegido por Dios. Al pedir perdón a Sara y Abraham, la plaga se levantó y todos mejoraron. Impresionado con lo ocurrido, el faraón le dijo a su hija que sería más honroso para ella ser una esclava en la casa de Abraham y Sara, sirviendo a Dios, que continuar como una princesa idólatra. Así, Agar abandonó su estatus y riqueza para convertirse en monoteísta y esclava en la casa de Abraham. Abraham, casado con Sara por 60 años sin tener hijos, fue alentado por Sara a tener un hijo con Agar, que fue promovida de esclava a concubina. De esa unión nació Ismael. Solo 14 años después, Sara tuvo su propio hijo, Isaac. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios ordenó la circuncisión como parte del Brit Milá. Ismael, queriendo unirse a su padre en este pacto, también se circuncidó. Esta tradición continúa entre los descendientes árabes de Ismael, que realizan la circuncisión más tarde, en contraste con los judíos, que la hacen en el 8º día de vida, según lo prescrito en la Torá. La narrativa continúa con la expulsión de Ismael. Llegó un punto en que el comportamiento de Ismael en la casa de Abraham ya no era aceptable, y Sara lo notó. Ella no quería a Ismael por cerca, preocupada por la influencia negativa que podría tener sobre su hijo Isaac, a quien deseaba educar siguiendo los preceptos de la Torá. A pesar de que Abraham se resistía a expulsar a su propio hijo, Dios interviene, instruyendo a obedecer a Sara, ya que su visión profética era más precisa en este caso. Así, Ismael y Agar dejaron la casa de Abraham, regresando al Egipto, tierra natal de Agar. Antes del nacimiento de Ismael, Agar recibió una revelación de un ángel, que le dijo que su hijo sería progenitor de muchas naciones y que tendría una naturaleza más salvaje, guiada más por los instintos que por la razón, usando más el cuerpo que la mente para cumplir sus misiones. Este aspecto de Ismael también predecía muchos conflictos futuros, simbolizados por la frase, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él,
indicando una profecía de innumerables batallas entre Ismael y otros pueblos, donde mano es frecuentemente asociada con luchas y confrontaciones físicas. Esta profecía se manifiesta a lo largo de la historia. Es importante destacar que, en el momento en que Abraham expulsó a Ismael y Agar de su casa, Ismael ya tenía 33 años. Contrariamente a la idea común de que era un niño o un bebé siendo forzado a dejar el hogar, ya era un adulto. Durante la jornada, Ismael adoeció, y Agar, incapaz de soportar la posibilidad de ver a su hijo morir, lo dejó solo. Sin embargo, un ángel apareció a Agar, incentivando a retornar a su hijo, asegurando que él no moriría, pues Dios había prometido que, siendo hijo de Abraham, Ismael sería el progenitor de una gran nación. Un milagro ocurrió cuando Dios reveló un pozo de agua en el desierto, permitiendo a Ismael sobrevivir y llegar al Egipto. La relación entre Ismael y Abraham no se rompió completamente, con registros de visitas mutuas entre padre e hijo. Curiosamente, según la traducción en arameo de Jonathan ben Uziel, la primera esposa de Ismael se llamaba Adisa. Es interesante notar que, en hebreo, Adisa significa insensible o duro. Hay una historia sobre una visita de Abraham a Ismael. Abraham viajó de Canaán, la tierra de Israel, hasta el Egipto, montado en un camelo. Al llegar, preguntó por el paradero de Ismael sin identificarse como su padre. La esposa de Ismael respondió que él estaba en el campo, trabajando con su madre en la colecta de támaras y otras cosas. Abraham, entonces, pidió por agua y comida, alegando estar cansado de la larga jornada. La mujer recusó, diciendo que no tenía nada para ofrecer. Abraham pidió que ella transmitiera una mensajera a Ismael. Un hombre idoso lo visitó y sugirió que las bases de su tienda estaban ruinas y deberían ser trocadas. Después de dejar esta mensajera, Abraham retornó a Canaán. Al retornar para casa, la esposa de Ismael informó a él sobre la visita de un hombre idoso que dejó una mensajera. Curioso, Ismael preguntó sobre el contenido de la mensajera. Ella explicó que el visitante era un hombre idoso que comentó sobre la mala calidad de las bases de su tienda, sugiriendo que él las trocas. Ismael percibió que el visitante era su padre y que la mensaje era una metáfora, indicando que su esposa era desagradable e insensible, contrariando los enseñamientos y el ejemplo que él había recibido en su propia casa. Ismael entendió que debería mudar de esposa, y así lo hizo. Él se casó nuevamente, esta vez con una mujer traída por su madre del Egipto. Ismael tuvo varios hijos, y la Torá lista sus nombres, como Nebot, Kedma, Masma, Hadad, Teima, entre otros. Ismael también visitaba regularmente a Abraham para buscar orientación y entender cuál camino seguir. ¿Ismael amaba o ignoraba su fe a Abraham? De acuerdo con estudiosos de la Biblia, Agar, al retornar al Egipto, se desvía de los enseñamientos recibidos en la casa de Abraham y retorna al idolatrismo. Ismael, su hijo, vive dividido entre las influencias de su madre y su padre. Cuando Abraham muere, Ismael demuestra una conexión profunda con él al hacer cuestión de estar presente en su funeral. Otro hecho notable es que Ismael permite que Isaac, reconociéndose como el hijo prometido por Dios a Abraham, asuma la dirección. Esto indica que Ismael se arrepintió de sus caminos anteriores, posiblemente relacionados a la idolatría. Él entiende que, aunque no sea el primogénito en años, Isaac es el primogénito de Sara y destinado a ser el líder del pueblo prometido por Dios a Abraham, mientras que Ismael también tiene promesas de liderar otros pueblos. La historia de Ismael, conforme relatada en el texto, tiene profundas implicaciones en las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes. Ismael, hijo de Abraham y Agar, es una figura central en las tradiciones de todas esas religiones. En el judaísmo y el cristianismo, es reconocido como uno de los hijos de Abraham, mientras que en el Islam, es considerado un profeta y un antepasado del profeta Mahoma. Es aquí donde comienzan los conflictos, presta atención. La conversión de Agar al monoteísmo, seguida por su regreso a la idolatría,
y el conflicto subsiguiente de Ismael entre las creencias de su madre y las de su padre, Abraham, destacan la complejidad de los orígenes de las tradiciones religiosas. El papel de Ismael como el hijo mayor de Abraham, pero no el heredero de la promesa hecha a Abraham, que pasó a Isaac, se refleja en las narrativas divergentes sobre la línea de sangre elegida. Pero ¿quién es el verdadero heredero? ¿Isaac o Ismael? La narrativa de Ismael es crucial para comprender las interrelaciones entre las tres grandes religiones abrahámicas. Mientras que los judíos y los cristianos ven a Isaac como el heredero legítimo de las promesas hechas a Abraham, los musulmanes consideran a Ismael como una figura igualmente importante. Esta diferencia en la línea de sangre es uno de los aspectos fundamentales de las diferencias teológicas entre estas religiones. Esta historia, por lo tanto, no solo ilustra la complejidad de las relaciones entre Ismael, Agar y Abraham, sino que también destaca cómo sus vidas y elecciones tienen implicaciones duraderas para las creencias y las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes a lo largo de la historia. Las diferentes interpretaciones de su historia y legado continúan influyendo en las interacciones y la comprensión mutua entre estas tres grandes tradiciones religiosas hasta el día de hoy. Incluso hemos hecho otros videos en el canal hablando más sobre este conflicto Israel x Islam, échale un vistazo haciendo clic en la pantalla y aprende aún más. Espero que hayas disfrutado del video de hoy. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.